pasar con indiferencia ante el nombre de César Hildebrand. Están quienes lo admiran, por supuesto, están quienes lo resisten, quienes le temen, pero creo que todos lo respetamos porque, muy a su pesar, probablemente él no lo va a querer admitir, pero es un paradigma y es un ejemplo y una inspiración. César, muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias. Un aplauso, Renato, por favor, para César. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Si me permiten, me gustaría dividir la conversación en dos partes, empezar conversando sobre lo que viene ocurriendo en el país y luego, por supuesto, sí dedicarnos al libro, a cambio de palabras. Perfecto. Que se presenta este viernes en la feria. ¿Sí? Exacto, el viernes a las 7. A las 7 de la noche. En una columna que entiendo es antigua, pero perfectamente podría publicarse en estos días y pasar como vigente, que se llama Incendiar el Poder Judicial, usted reseña su experiencia en las covachas del Poder Judicial y en un momento dice lo siguiente, refiriéndose a la pasividad con que los ciudadanos a veces reaccionamos ante este tipo de crisis. ¿De qué clase de resignación está hecho nuestro país? ¿De dónde nos viene esta sangre de horchata? ¿En qué momento nos jodimos como ciudadanos? El momento podría datarse perfectamente. Nos jodimos como ciudadanos el día en que empezamos a tolerar el Poder Judicial que hiede mientras sentencia. ¿Y cuándo sucedió eso? En el caso del Perú siempre, desde la fundación de la República. Es esta tarea pendiente la que nos devora. Esto es del 2013 y lo publica uno mañana y pasa, pero absolutamente como una columna del día. Pero podría haber sido publicado en 1911. También. Por eso y en 1890. Por eso mi primera pregunta, señor Hildebrand, es si la corrupción está inscrita en nuestro ADN republicano, ¿qué hacemos con estas comisiones de reorganización? Es decir, ¿no sería más sincero tratar de vivir o convivir mejor con la corrupción antes que hacer la finta de que queremos hacer fumigaciones y saneamiento? Sí, pero ese estoicismo es peligroso, es una amenaza para nuestra propia existencia. Yo creo que sí tenemos que luchar. Ahora, dentro de los parámetros actuales es imposible luchar con este Congreso, con este Ejecutivo, con esta institucionalidad malherida. Imposible reformar el Poder Judicial. Esto tiene que pasar por algo mucho más drástico. Puede pasar por una asamblea constituyente, nueva, o por un adelanto de elecciones por el que el señor Vizcarra se sacrifique en aras del país, como se dice, y podamos tener una reformulación de las fuerzas en el Congreso que nos permita un poco de oxígeno, airear esto. Esto está infectado, intoxicado, y necesitamos una solución mucho más radical de lo que actualmente los marcos nos propician, ¿no? ¿Y es el presidente Vizcarra el hombre capaz de encarnar esa drasticidad, considerando la debilidad con la que entró, producto del trauma de la renuncia de Kuczynski, flanqueado por un fujimorismo agresivo? Sería un gesto de grandeza, ¿no? Un anticipo de elecciones. Sería un gesto de grandeza, no de debilidad. Sería un gesto de desprendimiento que se podría valorar muchísimo en el futuro. Ahora lo que le queda es una poquedad, es una grisura como cómplice involuntario del fujimorismo del Congreso. O sea, al final es un presidente rehén del potente fujimorismo que domina el Congreso y que además gobierna. Porque es curioso, ¿no? El presidente convoca a una comisión. Una comisión, dicho sea de paso, bastante irónica, porque... La que preside es Alan Wagner. Tiene 12 días para un problema de 200 años, ¿no? 12 días para formular políticas. Y que además, en fin, está presidida por un señor respetable, pero al final de cuentas hay que decir que fue ministro de Alan García y ministro de Alejandro Toledo. No es que tampoco haya surgido de la pureza de la academia. Muy bien. Hoy día sale el señor Galarreta y dice, sí, acatamos la convocatoria para esta reunión especial, pero anuncia que el Congreso es el que va a hacer la reforma judicial. Y anuncia una comisión específica que va a encargarse de formular todo aquello que es programático para el Poder Judicial. O sea, le dice al señor Vizcarra, ok, aceptamos tu cita formalmente en el peruano, pero nosotros hacemos la reforma. Entonces, ¿qué comedia es esta, no?
Bueno, de hecho lo que decía hoy el señor Larreta es, no sé si alguien ya le había avisado a Vizcarra, pero nosotros teníamos perfectamente agendado ese pleno extraordinario, sí, ¿no? ya estaba previsto. Sí, como desestimando lo que se suponía era una iniciativa Claro. valiente del presidente, ¿no? De Pero cara es que- al Congreso. Pero es que tiene razón Galarreta, dijo el primer poder del Estado. Sí, tiene razón. Es en este momento el primer poder del Estado y gobierna el fujimorismo, habiendo perdido. Entonces, estamos en un momento especial y requeriríamos fórmulas especiales también, dramáticamente especiales. No traumáticas, no jacobinas, no apocalípticas, pero las fórmulas que se podría dar un país serio que está tocando fondo. Y eso es lo que no queremos reconocer, que estamos tocando fondo. Y que estamos tocando fondo como país, porque se habla tanto del sector justicia como si el montículo de basura del que estamos siendo todos testigos a diario, de su incremento, quiero decir, solamente tuviera que ver con los magistrados, ¿no? Esto tiene que ver con, como vamos viendo, con ministros, con congresistas, cada vez se van uniendo más actores a este elenco de porque la corrupción podredumbre. es exacto, porque la corrupción es un tejido denso, compacto, sinérgico, se alimenta mutuamente, es el CNM con el Poder Judicial, con las debilidades de la Fiscalía, con el Congreso que no legisla debidamente, con el Ejecutivo débil, con la Contraloría que no controla. Es un tapiz entero, es un escenario completo en donde efectivamente no solo son los jueces, los actores, a veces son los extras. Es verdad. Los protagonistas son otros también, es cierto. O sea, el protagonismo está muy disputado en el Perú en términos de corrupción. ¿Alguna de las medidas que se han anunciado en los últimos días le ha dado a usted la sensación de que efectivamente hay desde algún partido político, desde algún sector estatal, algún tipo de sincero esfuerzo por limpiar esto, o todo es más o menos lo previsible y lo que se esperaba escuchar? No quiero ser un pesimista profesional y a veces lo parezco, pero no, ninguna. Ningún indicio de sinceridad, ningún indicio de voluntad de cambio, de, propensión a la limpieza, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque la pregunta es que ¿el APRE está interesada en la limpieza del Poder Judicial que prescribió a su líder 4 veces consecutivas? ¿Está interesado el fujimorismo? ¿No dominan los dos el Congreso? ¿Qué partido está de verdad interesado? Acción Popular, que es un zombie, que dejó de ser partido porque es un partido patronímico, y cuando murió fatalmente don Fernando Belaúnde dejó de existir, y ahora tenemos a Víctor Andrés García Belaúnde como fujimorista, no solo confeso, sino militante. O sea, ¿de qué estamos hablando, verdad, Renato? Es una farsa, es una comedia. Ahora, ante esta comedia hay, sin embargo, gestos que parecen menores, pero que de alguna manera estimulan a pensar que hay esperanza. Pienso no solamente en la convocatoria masiva, la marcha de este 19, que nace desde Lima, pero rápidamente se han plegado organizaciones del norte, del sur. Pienso en los colegios, en este colegio Jesús de Nazaret de Piura, no sé si vio la noticia, que ha renunciado a participar del desfile cívico escolar. Parece una muestra pequeña, pero es un gesto. No, es una gran muestra. Es un gesto. O el Ministerio de Defensa que le va a retirar una condecoración dada en su momento al suspendido juez Inostroza. Sí, hay ahí algo que es estimulante. Y yo creo mucho en la juventud, son los únicos que nos pueden sacar de esto. Al final de cuentas, hay gente que hemos cumplido a nuestra manera y desde nuestras limitaciones, nuestro deber, y el fracaso es evidente. Este no es un país viable en este momento. Somos un ensayo de país, somos un campamento en muchos sentidos, pero somos patéticos en muchos sentidos también, porque, claro, le tocamos la puerta a la OCDE mientras tenemos esta judicatura. Yo creo que en la OCDE para la OCDE debemos ser los hazmerreír sudamericanos más importantes, ¿no? ¿Es más trágico porque estamos más cerca del Bicentenario o no? Sí, sí lo es. Porque da una idea de la vejez, de la antigüedad, del carácter crónico de nuestras imposturas, de nuestros problemas, ¿no? Hay problemas que efectivamente, esa cita de mi columna
podría haber sido escrita en los tiempos de González Prada. Perfectamente, perfectamente. Es algo que deprime, pero no debería deprimirnos, debería alentarnos a la pelea. El carácter circular del tiempo en el Perú. Esta cosa esa cronología esta circular, cosa de ¿no? ciénaga, ¿no? De pasado presente, de tenacidad del mal. Y yo me he aficionado en estos últimos años mucho por la historia, soy un lector amateur de historia, y lo que veo es impresionante porque es la reiteración redundante, cansina, repetitiva de los mismos males y casi de los mismos personajes, con otros apellidos, otras alcurnias, otras solapas, de acuerdo, pero los mismos males, que son al final de cuentas los que Basadre detectó alguna vez, ¿no? Los que Basadre definió como nuestro gran malestar, el estado empírico, el abismo social, y se añadiría ahora y la institucionalidad quebrada, la institucionalidad democrática y jurídica, que es absolutamente básica para entendernos civilizadamente. ¿Cuánto de eso tiene que ver con el desprecio que existe por la memoria, por la renuencia a construir un relato, no digo ni siquiera unánime, pero por lo menos un relato de lo que hemos vivido? Si nos venimos repitiendo tanto es porque no hemos querido escribir el guión de lo que nos pasó. Y claro, y porque hay sectores revisionistas que no aceptan lo que pasó y están reinventando la historia, como lo hizo el inglés David Irving, cuando desde una posición neonazi intentó decir que Hitler ignoraba los detalles del Holocausto e ignoraba las órdenes espantosas que se dieron. Bueno, al final terminó quebrado, con un juicio perdido y con 3 millones de libras esterlinas de deuda. Muy bien, así acabó David Irving. La pregunta es, ¿y aquí cómo acaban los mentirosos, los tergiversadores, los canallas que niegan la historia? Acaban en el Congreso, acaban en la televisión, acaban con sus grandes discursos y en la impunidad más absoluta. Esa es la diferencia. Ahora, lo escuchaba y no podía evitar pensar en una frase que usted señala, me parece que es en el prólogo, en el segundo prólogo, en el prólogo de la segunda edición, donde dice lo siguiente: la enésima prosperidad falaz a la que hemos asistido ha sido otra gran oportunidad despilfarrada. Exportamos más, sobre todo rocas pulverizadas, hemos hecho otros ricos, nos miman los que miman a los buenos muchachos que hacen sus tareas, pero seguimos tan divididos y irreconciliables como cuando un puñado de extranjeros de visión continental, un tal San Martín, un tal Bolívar, nos refundaron como república renuente, que eso es lo que seguimos siendo. Un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Arrastramos, digamos, esa capacidad involuntaria por pelearnos, por discutir, pero además por enredarnos en la complejidad más absoluta, ¿no? Por eso cuando la gente habla y se llena la boca hablando de reconciliación, uno se pregunta si la reconciliación tiene que ver con un proyecto real en el Perú o no. ¿Existe la reconciliación? ¿Es posible la reconciliación en un país como este? Yo creo que sí, pero desde la verdad y desde el respeto recíproco. Y el problema es que el Perú se miente mucho. La historia oficial, por ejemplo, es una historia plagada de mentiras y sobre todo de omisiones. Todos amamos a Grau, ¿quién no? Pero nadie nos dice, cuando somos escolares o universitarios, que fue Cochrane, un inglés chilenizado, el primer jefe de facto de nuestra Marina. Y nadie nos dijo o nos dice que el segundo jefe de la Marina fue Blanco Encalada, un argentino que se hizo chileno, en cuyo nombre se hizo uno de los blindados que hundió después al Monitor Huáscar. O sea, nos enteramos después, mucho después. Y esa es la historia oficial del Perú, una historia plagada de complacencias. Tenemos este narcisismo loco, es el narcisismo de una persona que, vive en la impostura,
pero no hay un correlato entre la vanidad de esa persona y sus verdaderos méritos. Alan García es el gran responsable de eso. Alan García nos instigó a este amor excesivo por nosotros, en vez de empujarnos a la autocrítica y a la reconstrucción. Claro. Era preferible la marca Perú antes que discutir otros temas vinculantes a la sociedad, ¿no? Claro, cambió el himno por aquella estrofa sobre el Dios de Jacob, porque no podíamos hablar de las cadenas que arrastramos. Y claro que arrastramos cadenas, pero claro que arrastramos cadenas. Pero por supuesto, la servidumbre existió después de la República. El indio siguió siendo nadie después de la República. Muchos años después de la República seguimos negando al indio. Mariátegui en el año 28 hablaba del indio como el ninguno jamás aceptado por la sociedad, por Dios. Entonces, claro, todas estas mentiras contribuyen a que la reconciliación sea difícil, porque desde la mentira, ¿a qué podemos aspirar? A mentiras paralelas. Claro, y la mentira monumental de los últimos 30 años es que el Perú efectivamente ha prosperado producto de una primavera económica, pero en el camino, como usted señala en ese prólogo, nos hemos convertido en ciudadanos de tercera clase, mucho más discriminadores, mucho más racistas, mucho más machistas de lo que ya veníamos siendo. ¿Cómo vive usted esos...? Y dependiendo de China y de cómo está el cobre, ¿no? Sí, se nos paran los pelos, el cobre está a 2.80 la libra. Madre mía, hay insomnios, hay desvelos, en la Confiep hay gente que enloquece. 2.80 el cobre. China está desacelerada. Hombre, no me diga. ¿Y cómo usted no vivía de sí mismo? No, es que no vivo de mí mismo. En realidad soy un parásito cuprífero. Sigo siéndolo. Le preguntaba, ¿cómo vive usted los debates que mensualmente se van actualizando respecto de la violencia de género, respecto de lo poco representadas que están las minorías sexuales, respecto de las múltiples prácticas racistas que vemos cada vez más transversalmente en el país? No son nuevas, pero sí me parece que hay por un lado más capacidad de indignación ante ellas, pero por otro lado también más abandono de parte de las autoridades. Sí, yo veo... ¿Se identifica con alguna de esas causas en particular? Veo con optimismo el ingreso de Barreto, ¿no?, al cardenalato. Sí. Y creo que eso va a ayudar a cambiar la postura inflexible de la Iglesia, porque al final de cuentas, digámoslo en serio, digámoslo de verdad, la Iglesia es la gran protagonista de este oscurantismo. El dominio, el peso de la Iglesia, el peso de Cipriani específicamente. Bueno, Cipriani es el autor de una masiva deserción de la Iglesia Católica y de un enriquecimiento demográfico terrible de las iglesias evangélicas en los últimos 10 años. Los evangelistas deberían agradecerle mucho a Cipriani. Porque un Estado laico como el peruano no termina de desmarcarse de una impronta tan fuerte como la del cardenal, o la que representa el cardenal. Claro, esa es una buena pregunta, ¿no? La respuesta es porque no somos racionales en ese sentido, ¿no? No tenemos, digamos, la madurez del caso. No deberíamos tener un Estado confesional de facto como el que tenemos, pero lo tenemos. La Iglesia Católica tiene privilegios y prerrogativas que no tienen otras iglesias. Y el peso moral, el peso sentimental, el peso coercitivo de la Iglesia es tremendo. En todos estos debates es la Iglesia la que está detrás. Ahora, lo más curioso es que ese oscurantismo llega al evangelismo y muchos de los más radicales son más evangelistas que católicos. En eso hay una suerte de fusión indeseable, ¿no? En resumen, es absolutamente absurdo que estemos en este año del siglo XXI hablando de cosas que son tan naturales y son tan toleradas por las sociedades más civilizadas. Es absolutamente absurdo, es anacrónico. Totalmente. Pero por un lado aspiramos a una modernidad y a competir en las grandes ligas. Pero nos da una idea del retraso nuestro, ¿no? Sí. Del retraso cultural, del colapso de la educación pública, de la tragedia que ha significado para nosotros
lo que se ha hecho con la educación pública en los últimos 50 años. El colapso de esa educación pública es determinante para el nivel cultural que tenemos en este momento, para los rendimientos escolares medidos por las encuestas internacionales y para el entendimiento de lo que usted llama con toda legitimidad modernidad. Señor Hildebrand, en su conversación con Aya de la Torre, que es del año 71, si no me equivoco, en un momento él se refiere al belaundismo y dice lo siguiente: el belaundismo era una fuerza muy centro, la otra era una fuerza que no tenía razón de ser, porque un partido que lleva el nombre de su propio jefe se acaba con el jefe. Eso, si hoy lo aplicamos al fujimorismo, al lumalismo y a todos los ismos vinculados con líderes o pseudolíderes, parecería una verdad a medias, ¿no? ¿Tenía razón Aya de la Torre o el tiempo se la ha negado? Yo creo que tenía razón, en el largo plazo tiene razón. Del fujimorismo dentro de 30 años se hablará muy poco. Ahora parece... ¿Está seguro de eso? ¿Cree eso? Que parece, 30 años... Ahora parece inmortal y parece poderoso, pero al final es una anécdota en la historia negra del Perú. Una anécdota de los totalitarismos light que hemos padecido. Por el final, ¿qué va a quedar del fujimorismo? ¿Un proyecto de país? ¿Un programa político? ¿Una filosofía? ¿Algo así como la socialdemocracia? ¿Algo así como el populismo de derechas? No va a quedar nada. Va a quedar una codicia insaciable por el poder, un anhelo insomne por dominarlo todo. Es decir, lo más próximo para el fujimorismo, la palabra más próxima para definir el fujimorismo es metástasis. Y toda metástasis termina, digamos, en la muerte, finalmente, ¿no? Que se no es controlada a tiempo y no parece llevar control sobre esta metástasis. Aunque el otro día Gustavo Gorriti hizo una observación valiosa porque dijo, sí, pero la metástasis, como dice usted, tiende a matar al huésped. Estos son más bien parásitos, porque el asunto es que no muera quien les da vida, o sea, el país. Yo no tomo muy en serio el fujimorismo. Sí, efectivamente, es un episodio largo, demasiado largo ya, a pesar de ser un ismo personal del señor Alberto Fujimori, pero no va a tener ninguna trascendencia en la historia. Y yo creo que Aya sí tenía razón. Ahora, el drama de Aya es que dejó el aprismo más o menos ileso y más o menos configurado, y llegó Alan. Que él no lo prefiguraba a Alan, ¿no? Él no lo veía a Alan. No, era imposible. Era imposible. Perdóneme, ningún profeta, ningún brujo, ningún demiurgo hubiera podido predecir que un día iba a surgir un señor como Alan García. Aunque Luis Alberto Sánchez, en la conversación que tiene con usted... Pero es que eso ya es muy posterior. Es posterior, eso es 81. Debe estar el año ahí, sí. Porque 80, la conversación... febrero del 80. Exacto. Y Luis Alberto Sánchez dice, usted le pregunta, y Alan García, después de haberle preguntado por Carlos Enrique Ferreiro, ¿no? García, bueno, es un hombre un poco indescifrable. Año 80. Es un estudiante que ha llegado muy pronto a una actividad a la que no estaba acostumbrado y creo que a veces confunde los hechos con las ideas. Me parece, sin embargo, que tiene buena fe. En eso sí se equivocaba, me parece. Rotundamente. Y entonces el partido programático, ideológico, fuerte, el partido del antiimperialismo, etcétera, el partido que después se derechiza, que está en la convivencia, ese partido es tomado por Alan García, convertido en alanismo y disuelto. Disuelto. Ahora el APRA no existe como entidad política. Ahora, en 30 años no sobrevivirá el fujimorismo, el APRA tiende a diluirse. ¿Sobrevivirá alguien? Se lo pregunto porque si uno piensa en los protagonistas de hace 30 años, da la sensación de que no hay relevos. De hecho, usted lo dice en uno de los prólogos, en el prólogo de la segunda edición. Este libro no podría volver a escribirse, no podría escribirse en estos días por falta de elenco. En este libro usted tiene conversaciones con un Chirino Soto que cita a Shakespeare, con un Barrantes que cita indistintamente a Lenin, a Unamuno. Y que leía muy bien en inglés, ¿ah? A Mariátegui. Enrique Chirinos.
conversa con... Daba ganas, qué conservador, caray, sí. de lujo, ¿eh? Daba ganas de hablar con él, Sin de duda, discutir es con él. una maravilla escuchar, no sé, bueno, a tantos que... ¿Sabe qué, Renato? Es Sí. otro país. Ese país desapareció, sumergido. Tenemos una Atlántida. como una especie de Atlántida... Tenemos una Atlántida y no lo reconocemos. Ese país se sumergió. ¿Qué capacidad tuvo el fujimorismo en un primer momento de captar incluso a gente inteligente como Chirino Soto, como Pablo Macera, como la propia Marta Hildebrand, que incluso ese fujimorismo también perdió? ¿Por qué era antes tan atractivo incluso para personajes como esos? Por diferentes razones, ¿no? En el caso de Marta fue por su apego a los gobiernos fuertes, porque también estuvo con Velasco. En el caso de Pablo Macera no tengo explicación, porque Pablo Macera es un personaje trágico para mí. El más brillante historiador después de Basadre, el más elocuente, fino y culto conversador con el que yo haya tenido oportunidades de partir. Y de pronto, en la tarima del baile del Chino. Es inexplicable, no tienen relación una cosa con la otra. Macera, que me dice en un momento dado de la entrevista que le hago, Sí. algo dramático, ¿no? Porque me dice, he descubierto que puedo ser tan miserable como algunos. He descubierto que en algunos sentidos puedo ser tan despreciable como aquellos que desprecié. Un tipo que se rasga así las vestiduras, que llega a ese nivel de confesión absolutamente descarnado. Casi anunciando lo que va a ser su participación Sí, en el claro. fujimorismo más tarde. Desde la malignidad se podría leer eso como una profecía, pero en ese momento no lo era, lo decía en serio. Él pensaba en sí mismo y en el Perú como episodios tristes. Y de pronto, en el baile del Chino, en la reelección. Bueno, lección, conclusión. Cuídate del Perú. El Perú hunde a mucha gente, el Perú pudre a mucha gente. Nuestro amado país es capaz de roer, de minar al más fuerte, al más pintado. Ahí está Macera, pero no solo está Macera. Le pasó a Federico More, le pasó a Aya de la Torre. A Chirino Soto también. Le pasó a Chirino Soto. Le pasa a mucha gente. Hay que ser muy fuerte, hay que estar muy convencido y probablemente hay que ser muy solo, muy ensimismado para no dejarse arrastrar. Hay que ser muy terco. Este libro, esta edición, más bien, señor Hildebrand, cambio de palabras, que digo, es un clásico porque... no solamente porque mantiene su vigencia, en estas páginas hay reflexiones que uno perfectamente podría aplicarlas a lo que ocurre hoy en el país o a lo que ha dejado de ocurrir, como comentábamos. Entiendo que nace producto no de un deseo personal, sino de un empuje editorial, de una arenga editorial. ¿Lo han tenido que convencer mucho para volver a editarlo? No, en este caso no, pero el origen sí fue así. El origen fue Mosca Azul. Abelardo Kendo y Mirko Lauer se juntaron para convencerme. Lo que pasa es que estas entrevistas se publicaron básicamente en caretas, sí. Mejor dicho, todas ellas en caretas. Y una vez Nick Asheshaw, que era un periodista inglés que hacía un semanario que se llamaba Lima Times para los hispanoparlantes, perdón, para los angloparlantes, escribió una nota que decía Monday Morning Massacre, que era la masacre de todos los lunes, hablando de mis entrevistas, porque Careta salía los lunes. Y entonces ese artículo cundió mucho, porque él hablaba de estas entrevistas en donde la gente se desnudaba de modo involuntario y muchas veces quedaba en ridículo, pero en realidad creo que exageró Nick, eso exageró. El propósito nunca fue dejar en ridículo a nadie. Fueron entrevistas respetuosas, jamás tuve una rectificación y de lo que se trataba era de ir pelando la cebolla. Era el concepto de la cebolla, ¿no? El ser humano como cebolla, es decir, forrado en láminas delgadas que se van poco a poco en la entrevista desgajando. Ahora, no son en absoluto entrevistas faltosas, pero sí que son incisivas. Primera pregunta, Alfonso Barrantes Lingán, 11 de febrero de 1980.
¿puede decirme cómo ha logrado convertir la vacilación en una virtud política y la falta de ímpetu en algo así como un carisma? Bueno. No es una falta de respeto, No, pero... no. Lo admito. Pero la lo postura es admito. muy elegante, digamos, Lo ¿no? admito. Pero es muy provocador, claro que sí. Exacto, pero ¿puede leer la respuesta? Sí, claro que sí. 3 líneas de la respuesta, aunque sea. Mire, yo no creo que esta haya sido vacilación, ha sido, eso sí, una multitud de horas dedicadas a la reflexión. Bueno, Barrantes era un conversador estupendo, ¿no? De verdad, esta entrevista, junto con la de Beltrán y con las de los escritores, sobre todo, la he disfrutado muchísimo, muchísimo. Sí, yo fatalmente terminé peleado con Barrantes. ¿Por qué? No por esa entrevista, desde luego. Años después, en la televisión, le hice una entrevista que a él le pareció impertinente. Barrantes estaba en un problema, en una crisis partidaria, y yo le hablé mucho sobre Pol Pot, y le insistía mucho sobre el marxismo de Pol Pot, el leninismo de Pol Pot, el maoísmo de Pol Pot. Y claro, él lo entendió como un agravio personal, porque mi tesis era que Pol Pot no era un monstruo salido de la nada, sino era un monstruo salido del marxismo, leninismo, maoísmo, y que era al final el producto jacobino terminal, absolutamente violento, de una doctrina, que era la dictadura. Y la dictadura convertida en masacre es lo más recurrente de la historia. Y se molestó mucho. Y yo con Alfonso me dejé de hablar los últimos 5 años de su vida, hasta que un día me entero de que se está yendo a Cuba a operarse porque tenía 7 de hemoglobina y tenía cáncer al estómago. Y los médicos cubanos lo abrieron y lo cerraron y se murió ahí. Gran tipo. ¿Cuánta falta hace un Barrantes a la izquierda? Le quería preguntar por la izquierda hoy, si ve en la iglesia, en la izquierda de hoy algún reflejo, aunque sea alguna sombra del Barrantes, del pensamiento de Barrantes, ¿o no? No, no veo. Verónica es una gran persona, pero tiene una vocación por la desaparición que a mí me asombra. Es fantasmal. No está. Sí, pues. No está. No saca la vuelta, nunca está. Y bueno, el señor del Frente Amplio, el ex sacerdote Arana. Don Arana. Marco Arana. En fin, yo siempre pienso que está muy preocupado por el tamaño de su diócesis. Pero nada más. Le pregunta, no sé si es a Townsend o a Villanueva, les dice, más que preguntarle, que la ausencia de Haya acaba de morir, y usted les dice que la ausencia de Haya, si el APRA va a poder sobrellevar la ausencia de Haya, ¿no? Y me parece que es Villanueva el que le dice que sí, que el APRA va a sobrevivir a Haya de la Torre. Pero si eso ocurría, entonces uno ahora podría preguntarse si el APRA va a sobrevivir a la exagerada presencia de García. Bueno, de hecho, el APRA está en escombros. El APRA está, digamos, desde el punto de vista orgánico, muerta. Ha habido unas elecciones apócrifas que no están reconocidas, que han sido recusadas ante el Jurado Nacional. Va a haber nuevas elecciones, pero hay una serie de objeciones respecto al comité electoral. Es decir, no son capaces ni de hacer internas. No son capaces ni de hacer internas. Entonces, la crisis es terminal. Además, el APRA, ¿qué es en este momento desde el punto de vista doctrinario? El alanismo, ¿qué es? Hombre, es una opción que te hace rico. La plata llega sola. La plata llega sola, desde luego. La plata llega sola, y a veces con los doleiros. En ambos prólogos usted insiste en que las entrevistas que más disfrutó son las que le hizo a Borges y a José Gonzalo Rose. A Juan Gonzalo. A Juan Gonzalo Rose, perdón. Sí. Sí, sigo pensando eso. Pero también la de Macera, ¿no? Ahora que lo pienso bien, la de Macera es terriblemente dramática. Porque Macera era un poco la conciencia de los 80 en el Perú. Era la sensibilidad más elocuente, más inteligente que teníamos.
Y sí, pues es el autor del El Perú es un burdel. Se lo preguntaba porque en realidad quería preguntarle otra cosa. ¿Qué lugar ocupa hoy la literatura para usted? Porque da la sensación a lo largo del libro que esas entrevistas en efecto usted no solamente las disfruta, sino que se involucra de una manera bastante más apasionada con Cortázar, con Borges, con Juan Gonzalo, que en las otras donde usted digamos, ocupa el rol de periodista político, pero se siente que hay otra tesitura en la forma de Sí. llevar la conversación. La literatura es lo que yo traicioné. Lo que yo traicioné. Yo, en fin, a veces pienso que el periodismo me apartó de todo eso, pero la conservo como lector. Sigo siendo un lector de literatura, un lector constante, maniático, asiduo de literatura. Amo la literatura. Y uno de los últimos libros que he leído es el suyo, que me gustó mucho. Me gustó mucho porque no solo está bien escrito, sino que tiene esa pincelada parricida que se aproxima al brillo. No hay persona que valga la pena que no tenga algo de parricida. Y usted lo tiene. Bueno, es que en este país, no creo que en este país, creo que en general, cuando los hijos discuten a sus padres, está como mal visto, ¿no? Se piensa en los hijos como sucursales. Eso piensan los... Sucursales ideológicas de los padres. Eso piensan los tontos. No, al contrario. Creo que habla bien de los padres que los hijos los discutan, ¿no? Es inconcebible la construcción de un yo sin la matanza, en algún sentido simbólica, del padre, desde luego. Desde luego. Bueno, le agradezco la mención. Yo pensaba en la conversación con Juan Gonzalo Rose, que es absolutamente, por un lado, desesperanzadora, pero por otro lado es hermoso. Es un hombre que está en sus 50 años, que vive con la madre, que reconoce su alcoholismo, que se declara enfermo, que ha abandonado sus convicciones políticas y que se encara a la muerte con toda su tragedia y con toda su sensibilidad. ¿Dónde ocurrió esa conversación? ¿Qué recuerdos tiene usted de esa charla? En mi casa. Yo vivía en Barranco y Tania Libertad lo llevó a mi casa. Yo era muy amigo de Tania Libertad, la cantante, sí, claro. Y ella era muy amiga de Juan Gonzalo. Y Juan Gonzalo no quería recibirme en la suya, así que fuimos a la mía. A Juan Gonzalo lo mata efectivamente la tristeza, pero lo mata la homofobia. Él es un homosexual que no puede salir del closet. Estaba prohibido. Era fusilamiento civil garantizado. Y esa tortura, esa impotencia para expresarse, ese silencio respecto de sí mismo, ¿no?, lo minó mucho a él. Lo acabó. Y desde luego, esto es anecdótico, pero es importante, él era un empleadito en el Instituto Nacional de Cultura. Llegó el APRA, llegó un tal Abril, no quiero ni siquiera decir su nombre completo, y lo votó a Juan Gonzalo. Porque Juan Gonzalo era, desde luego, el autor de una de las anécdotas más famosas del Perú, ¿no? Con Víctor Raúl. Con Víctor Raúl. Entonces, cuéntela, por favor. Sí. Bueno, es el reencuentro entre Víctor Raúl y Juan Gonzalo, que había sido de la juventud aprista, de la JAP, hasta que decidió salirse de ahí y se reencuentra con Aya, y Aya le dice: yo te conozco, tú has sido aprista. Y Juan Gonzalo le dijo: tú también. Yo no sé, nunca se supo, nunca se lo pregunté porque me pareció una impertinencia si eso fue real o no, pero tendría que haber sido. Tendría que haber sido, porque claro. Es tan maravillosa. Claro. Es tan maravillosa. Y Juan Gonzalo, cuando estaba bebido, y estaba bebido muchas veces, era así, de audaz, y así de atrabiliario. Así que es posible que haya sucedido. Bueno, usted logra en estas conversaciones no solamente que Juan Gonzalo hable de sus sentimientos respecto de la muerte de su propia obra, sino que Borges también hable de su obra en términos positivos, cosa que era muy difícil de conseguir, porque él siempre era
no sé si por falsa humildad o qué, pero era muy renuente a referirse a su propio trabajo, ¿no? Sí, siempre. Y sin embargo, aquí lo consigue, lo dicen por lo menos en 2 o 3 pasajes. Cuando dice ahí también un poema que se titula El otro tigre, es lindo también, la verdad, ¿no? Y dice una cosa fantástica: la prosa siempre ha sido un objeto que yo he fabricado, pero tengo la impresión de que la poesía es algo que sale directamente de mí. Eso es maravilloso.